Autoridades, amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo seminario de la Oficina de la Mujer. Quiero dar una bienvenida especial a todos los que nos acompañéis de fuera del CENIO, que ayer teníamos registradas de fuera solo, casi 100 personas. Entre ellas veo a algunas de nuestras anteriores ponentes en estos seminarios, por ejemplo, la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Para los que sea la primera vez que estáis en estos seminarios, permitidme presentarme. Mi nombre es Isabel López de Silanes, soy investigadora en el CENIO y también la coordinadora de la Oficina de la Mujer. Esta oficina de la mujer, que la conocemos como WISE, The Women in Science Office, se creó en el 2012 por nuestra directora María Blasco, con el fin de concienciar sobre los desequilibrios de género que existen en ciencia y ayudar de alguna manera a corregirlo. Entre otras cosas, organizamos estos seminarios, tenemos una vez al mes que nos ayudan a lograr este cambio. Y ahora sí ya voy a presentar a nuestro ilustre ponente. Hoy tenemos el gran honor de tener como ponente al expresidente del Gobierno, el excelentísimo señor José Luis Rodríguez Zapatero. Muchísimas gracias, presidente Rodríguez Zapatero, por aceptar nuestra invitación y hacerlo en este formato. La teníamos planeada de modo presencial ya hace meses, antes de que empezase la pandemia, pero bueno, no la hemos querido retrasar más y hemos decidido hacerla virtual. Pero bueno, queda pendiente que nos visite en algún momento para que vea el CENIO en acción, que merece la pena. El presidente Rodríguez Zapatero nació en Valladolid y es licenciado en Derecho por la Universidad de León. Fue diputado nacional por León de 1986 al 2004 y luego por Madrid, cuando fue presidente del Gobierno durante 2 legislaturas, del 2004 al 2011. En ese tiempo también fue secretario general del PSOE del 2000 al 2012. Actualmente es el presidente del Foro de la Contratación Socialmente Responsable, es miembro del Real Patronato sobre Discapacidad y del CERMI de Mujeres y también es miembro del Club de Madrid y de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Ha escrito un libro titulado El Dilema, 600 días de vértigo, y entre otras condecoraciones es doctor honoris causa por la Universidad de Toulouse, Primera Capitol de Francia, la de San Andrés de Bolivia y la Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana. Finalmente, quiero destacar dentro del contexto de esta invitación que el presidente Rodríguez Zapatero ha sido el gran promotor de buena parte de las medidas legales sobre igualdad que están ahora en vigor en nuestro país y que durante su gobierno se creó el primer Ministerio de Igualdad. La charla que va a dar hoy se titula Ciencia y Política. Antes de darle paso, señor presidente, permítame indicarle a la audiencia que puede formular preguntas por escrito durante la charla, dirigiéndolas al correo preguntas@cenio.es y también se podrá formular preguntas en directo al final de la charla levantando la mano en la herramienta de Zoom. También, si el presidente tiene tiempo al final, nos gustaría hacernos una foto con todos los participantes que lo deseen. Y ahora sí, cuando quiera, señor presidente, la cámara es toda suya. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Isabel, y muchísimas gracias al CENIO por esta invitación, especialmente a María, su directora, y a mi saludo cordial, mi reconocimiento a todos los investigadores e investigadoras de este centro de excelencia que además tiene como cometido una tarea tan trascendental como es la lucha contra el cáncer. Debo decir que no esperábamos ninguno de nosotros hace unos meses cuando me comprometí y respondí amablemente a la más amable invitación del CENIO
para acudir un día a vivir el centro y a dar una charla, compartir diálogo y reflexión, que esta pandemia nos obligara a dar una respuesta tan novedosa en nuestras vidas como es el tener que hacer una conferencia a través de este sistema. La verdad es que el momento histórico en el que estamos viviendo, en este ya bien entrado siglo XXI, nos sitúa muy adecuadamente en este problema central que tenemos en este momento, que es el reto que para la ciencia tiene nada más y nada menos que una crisis de salud y una crisis económica que ha puesto en cuestión muchos de nuestros pilares. Debo decir que en mi trayectoria con responsabilidad política ha sido fundamental siempre el tener dos referencias que explican y justifican en gran medida toda una tarea política. Dos referencias esenciales de cómo se puede contribuir desde la política a la sociedad, a la mejora, al progreso, en un país que desde que conoció la democracia ha intentado ganar tiempo a la historia, superar barreras que habían pesado como una losa en los campos del desarrollo, del progreso y de la modernidad, y que se enfrentaba pues, con un gran deseo de superar esas barreras que nos han marcado. Y dentro de ese gran capítulo de modernidad, de transformación social, había dos elementos que en mí pesaban como prioritarios. Uno era el apoyo a la investigación en nuestro país, el que dejáramos de ser un país que tradicionalmente se le había considerado un país que vivía de espaldas a la ciencia, un país que prácticamente, aunque con un esplendor notable, brillante, solo puede quizá tener en el recuerdo a un gran científico, galardonado con el Nobel, como Ramón y Cajal, del que ese centro tiene buena noticia, y Margarita Salas y las discípulas. Un país que dejara de vivir de espaldas a la ciencia, como había sido considerado, y un país que dejara atrás, o al menos que se pusiera en la vanguardia de la otra gran referencia modernizadora y transformadora para mí de las sociedades, que es la igualdad entre hombres y mujeres. 8 años intenté hacer un esfuerzo, mi gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ese gobierno paritario de hombres y mujeres que conformamos, dentro del cual pues quien es hoy presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, jugó un papel fundamental, esencial, en todo el apoyo a los cambios que se produjeron. Quizá la crisis que vivimos a partir del año 2010 en nuestras finanzas públicas y los gobiernos posteriores hayan hecho que se olvide que desde 2004 a 2010 vivimos el momento de más incremento en la historia de España de financiación a la investigación pública, de ayuda a la investigación pública, que supuso un impulso que espero se pueda retomar en este momento de la reconstrucción que los fondos europeos nos van a permitir afrontar algunos de los grandes retos. Si hay algún hecho incontestable en la idea de progreso que arranca de la emancipación del pensamiento libre, que arranca del afán por la ciencia, que arranca de la superación histórica de lo que habían sido las ataduras a determinadas visiones o cosmovisiones del mundo, del hombre y de su evolución, es sin duda alguna la ciencia. Es la verdad más incuestionable que podemos tener en nuestras vidas. Que el progreso, siempre lo he expresado de esta manera, creo que los políticos tenemos que tener una dosis de humildad muy grande, porque buena parte de los cambios que la historia ha conocido, del progreso que la historia ha conocido, es fruto de los avances tecnológicos y científicos. Y ahora seguramente las generaciones vivas vamos a ser testigos
de este hecho. Lo fueron la revolución industrial, la máquina de vapor, lo está siendo la revolución tecnológica, y ahora seguramente estamos acercándonos, quizá sin ser muy conscientes, a un nuevo cambio en el campo científico y en la relación de la ciencia, la salud y la sociedad como consecuencia de esta pandemia, con una perspectiva de mucho más avance, de mucha más profundidad y de mucha más modernidad. Y por tanto estamos siendo testigos como generación de un cambio que seguramente se va a proyectar durante todo el siglo XXI. Y ojalá esa proyección tenga que ver con la idea de la intensificación del valor de la ciencia, del incremento del apoyo a la investigación y lo que debería de ser su corolario, que es la idea de una cooperación global, de una cooperación internacional en torno a la ciencia, es decir, construir pilares institucionales internacionales en torno a la ciencia, fortalecer la Organización Mundial de la Salud, pero también ir construyendo otros pilares hoy endebles en torno a una ciencia global, porque sabemos que todas las crisis hoy ya son globales y sabemos que las respuestas son globales. Debemos de empezar a hablar de una ciencia global. Este es quizá el primer leitmotiv que puede ponerse encima de la mesa para tantos y tantos investigadores y científicos que en estos momentos, con la pandemia del COVID-2019, están llevando adelante una tarea encomiable, desde la cual os quiero felicitar. Decía que había dos pilares: el afán por la ciencia, y del afán por la ciencia como palanca esencial de progreso, no solo de progreso de vivir, de incrementar la edad de la expectativa de vida o de tener una mejor salud. No, la ciencia aporta también, es fundamental como elemento de convivencia, de una convivencia fundada en valores, en principios, porque nadie que ame la ciencia de verdad apasionadamente puede negar la libertad. Nadie que ame la ciencia puede cuestionar que la igualdad es un objetivo noble de una sociedad civilizada. Nadie que ame la ciencia puede no dejar de condenar la violencia. Nadie que ame la ciencia puede no dejar de amar y de defender la paz y el entendimiento y el respeto. El conocimiento, la reflexión, el pensamiento, la curiosidad, el descubrir, es sin duda alguna uno de los vectores que nos puede llevar a tener esa convivencia. Y dentro de ese afán por la libertad y la igualdad que la ciencia convoca, sin duda alguna la gran prioridad debe ser la igualdad entre hombres y mujeres. La historia enseña que la gran discriminación que ha sufrido una parte de los seres humanos a lo largo de la historia es la discriminación sufrida por las mujeres. Es la más persistente, la más brutal y a la que más seres humanos ha afectado a lo largo de la historia. Apenas prácticamente el siglo XX es el inicio de la rectificación de la historia en relación con la discriminación de las mujeres. Y este siglo XXI debe ser el siglo de la victoria definitiva en favor de la igualdad de género. Y hay muchos obstáculos. En nuestro gobierno, igual que hicimos ese esfuerzo por la ciencia, por la investigación, hicimos un esfuerzo muy importante en avanzar en contra de las discriminaciones, en favor de la igualdad de género. En un país históricamente caracterizado por un machismo acendrado, un machismo institucional, un machismo reconocido, un machismo que ha impregnado la inmensa mayoría de las generaciones que hemos conocido desde la dictadura, de la transición, un machismo que mi generación, soy de la primera generación de la democracia en España, nacido en el año 60, la generación del baby boom, tenía todas las condiciones para verse prolongado. Mi adolescencia, mi juventud, se desenvuelve aún en un ambiente nítidamente machista. Y somos esa generación que le debe a las generaciones más jóvenes dejar un terreno abonado para la igualdad de género. Insisto, el amor a la ciencia y el amor a la igualdad de género
son las dos palancas que he percibido, que he concebido y que he contrastado más importantes para el progreso de las sociedades. Dentro de ese ambiciosísimo capítulo que representa la igualdad de género, que representa la lucha contra las discriminaciones, nuestro gobierno optó por afrontar de manera especial las discriminaciones más lacerantes, a aquellos colectivos de personas, por ser mujeres, que además sufrían una mayor discriminación. Eso explica la ley contra la violencia de género, el concepto de violencia de género, la discriminación positiva en favor de las mujeres que sufren la violencia de género, como la gran prioridad de cualquier tarea en favor de la igualdad de género. Porque el machismo, la dominación, el patriarcado, la discriminación tiene varias expresiones. La más lacerante, la primaria, es la dominación que se ejerce con la violencia física, por un sentimiento de propiedad en favor de las mujeres. Por eso siempre he concebido, siempre he pensado que el arranque de cualquier política en favor de la igualdad de género ha de ser erradicar la violencia, erradicar el acoso, erradicar esa superioridad, expresión de esa pretendida superioridad física. Ley contra la violencia de género. Hicimos la ley de la autonomía personal, la primera ley de cuidados, podríamos denominar, la ley de la dependencia, la primera ley que empezó a construir y espero ahora se desarrolle, también porque, sin duda alguna, las mujeres con discapacidad tienen una doble discriminación. Yo quiero llamar desde aquí la atención a todos los investigadores e investigadoras para que seamos conscientes de que en torno al 80% de las mujeres con discapacidad no tienen acceso al empleo en España. En torno al 50% de las mujeres con discapacidad tienen o sufren algún tipo de acoso, de violencia de género. Y sin duda alguna, los países que son más reconocidos, los países que dejan las mejores páginas escritas de su historia, son aquellos que hacen de las políticas en favor de las personas con más dificultades y más desfavorecidas su gran ejemplo. Y ojalá en todo el campo de la investigación y por supuesto el CINIO pongamos un especial énfasis en las mujeres con discapacidad. Hicimos también un esfuerzo de posibilitar esa dominación que se extendía en todos los campos con la ley del divorcio, de un divorcio razonable, un divorcio que no supusiera una dificultad, por supuesto con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, a través de una ley de plazos, como un derecho de la mujer y con una aportación de racionalidad, todo lo que representa las leyes que supusieron el derecho a la reproducción asistida, derechos en los espacios de mayor discriminación, en los espacios que podríamos considerar de mayor dificultades. Hicimos esfuerzos, y me gustaría, porque son insuficientes en esa política de igualdad de género, hicimos esfuerzos en la lucha contra las tratas de personas, contra la trata de personas. Una de las mayores discriminaciones que sufren las mujeres tiene que ver con la inmigración, como sabe bien María Teresa Fernández de la Vega, y ojalá pudiéramos avanzar mucho más en ese campo, siempre tener una mirada, ojalá pudiéramos llegar a la abolición de la prostitución como un gran objetivo de sociedad avanzada. Me he planteado en muchas ocasiones que seguramente en unas décadas nos preguntemos cómo pudimos convivir con la prostitución. Igual que hoy muchos de nosotros nos preguntamos cómo pudieron democracias convivir con la esclavitud, que es una de las ofensas mayores a la dignidad humana, uno de los horrores que han escrito de las peores páginas, incluso las democracias más consolidadas, con más solera. La democracia convivió con la esclavitud. Yo me pregunto cómo el siglo XXI puede convivir aún con la prostitución. Me han preguntado en muchas ocasiones que he reflexionado de que me hubiera gustado hacer cuando era presidente y no hice. Pues bien, una de las cosas que sin duda alguna
me quedé con la voluntad de hacer, es abolir la prostitución como uno de los sistemas más repugnantes, atentatorio a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. En definitiva, sí, intentamos afrontar la discriminación en los campos y en los colectivos de las mujeres que más lo sufren. E hicimos una ley de igualdad que, junto a esas leyes, digamos, más sectoriales o más en temas concretos, intentó constituirse en el Código Civil de la Igualdad de Género, en el Gran Código de la Igualdad de Género. Una ley que estableció los principios, las garantías, las obligaciones de las administraciones públicas, que estableció la paridad, que instauró el permiso de paternidad, que recogió todo un sistema de protección, de prevención y de garantías. Una ley de igualdad que incluyó los planes de igualdad. Por cierto, me he leído el plan de igualdad del CNIO y debo felicitar a la Oficina de la Mujer porque es un plan excelente dentro de un centro de investigación donde afortunadamente hay una paridad casi en todo, prácticamente en todo incluso, que es muy ejemplar y es muy notable que el mundo de la investigación sea un mundo en España, un mundo de mujeres. Es verdad que no es tanto un mundo en la dirección, en la responsabilidad máxima, y no lo es en el reconocimiento, no lo es en el número de premios, no lo es en lo que puede ser campos tan importantes como el del reconocimiento de la transferencia de conocimiento, que sin duda alguna tendrá que revisarse. Pero bueno, esa ley de igualdad, que ahora se ha reformado en algunos aspectos y me felicito de ello, debe ser, en mi opinión, recordada, debe ser releída, debe ser aplicada. Uno de los grandes problemas que nuestro país, una de las grandes debilidades de nuestro país históricamente, y que la distingue, y que es lo que distingue a una democracia fuerte, sólida, respetable, es que es un esfuerzo casi continuo que las leyes se apliquen, que las leyes sean vigentes, que rijan efectivamente la vida social, la vida institucional. Y desde luego, con la aplicación de la ley de igualdad, si todos los actores en el ámbito público y en el ámbito privado tienen un compromiso decidido, activo, con los principios, las normas y los supuestos que la ley establece, se habrá producido sin duda alguna un avance trascendental. Debo decir que hace tiempo he considerado el feminismo como una de las grandes aportaciones ideológicas, sociales e intelectuales del siglo XX y del siglo XXI. Es una de las grandes aportaciones que más cosas cambia, que más mejora las sociedades, que más progreso origina y además que abre la mente. Yo creo que el feminismo tiene también un parentesco claro con el método de la investigación y de la ciencia. Porque cuando te acercas al feminismo, cuando te acercas a la igualdad de género, descubres muchas cosas que no conocías, sientes muchas cosas que no sentías y, sin duda alguna, progresas en esa formación integral a la que tiene que aspirar alguien que reconoce en el intelecto, en los valores y en los principios la forma de conducirse por la vida. Hay algo que siempre me ha llamado la atención, por eso reivindico la autonomía del feminismo, reivindico la autonomía del pensamiento de la igualdad de género, y eso que me ha llamado la atención tiene que ver con el fenómeno de las corrientes ideológicas del siglo XX, porque quizá el único campo en el que de una u otra manera, consciente o inconscientemente, coincidieron el liberalismo y el marxismo es en postergar lo que representaba los derechos de las mujeres, la lucha contra la discriminación y la igualdad de género. El liberalismo dio muestra de ellos con lo que sucedió en la Revolución Francesa y el desprecio
a los derechos de las mujeres y lo que costó que se abriera camino entre el pensamiento liberal. Y el marxismo demostró, y muchos de los movimientos de izquierda, demostró que consideraba la lucha de la mujer como subordinada, como un segundo plano de la lucha de clases. Es verdad que afortunadamente buena parte del feminismo ha nacido, ha estado emparentado con movimientos progresistas, con movimientos socialistas, pero debemos de hacer un acto de reconocimiento a la aportación autónoma y propia del feminismo en los cambios y en la mejora de la sociedad. En este momento, esa coincidencia parece que ha sido superada, porque afortunadamente la izquierda mayoritaria, las ideas del progreso, han incorporado el feminismo como un valor irrenunciable. No es una política sectorial, no es una parte más de un proyecto político o de un programa. Para mí el feminismo, la igualdad de género, supone el eje vertebrador de una concepción de la sociedad democrática que lucha contra todo tipo de discriminación, de una concepción progresista de la sociedad que tiene como ADN de ese vivir juntos, de ese compartir y de esa visión del bien público, el que no haya una discriminación a ningún colectivo y mucho menos a quien es el 50% de la sociedad. Es decir, ese afán por el bienestar, ese afán por una vida digna y digna en valores, tiene que ver hoy con la igualdad de género y con el feminismo, tanto para las mujeres como para los hombres, porque es una manera mucho más profunda de comprender la vida, de comprender el sentido de lo que la especie humana aporta y de lo que ha sido capaz de desarrollar y de construir. Y expresar esto en un instituto de investigación de alto prestigio, pues no solo produce orgullo, sino que es una invitación a que centros como el CINIO hagan, como es vuestra tarea y vuestra voluntad, hagan de la igualdad de género quizá una pasión tan importante como el último descubrimiento que nos acerque a combatir con más facilidad la lucha contra el cáncer. España es un país que ha conocido momentos muy difíciles en la historia del siglo XX, que ha tenido una esperanza soñada, y como bien decía María Zambrano, quizá por ser mujer no es reconocida como la mejor filósofa en nuestro país, en la historia de nuestro país, pero para mí lo es. María Zambrano dijo que todo lo que el hombre ha hecho en la historia lo ha soñado antes. Es decir, que la determinación de la voluntad, de ese afán por descubrir, de ese afán por superarse, es sin duda alguna la clave del progreso. España, que ha superado tantos momentos difíciles en su historia, que ha vivido de espaldas a la ciencia, tiene en esta generación que ha tenido la oportunidad de vivir en libertad, las generaciones vivas que han tenido la oportunidad de vivir en libertad, de construir un país moderno, de abrazar los valores europeístas, ilustrados definitivamente, de ser alguien respetado en el mundo, tiene el gran deber de hacer de este tiempo, ese tiempo en el que convertimos a España definitivamente en un país moderno, avanzado, culto, y si me permiten, tan importante es que nuestros centros de investigación sean excelentes, que nuestras empresas crezcan al amparo de la innovación, que demos ese salto de modernidad. Tan importante es eso como que se nos reconozca en el mundo como un país solidario, como un país de la cooperación, que nuestros centros de investigación, nuestras mejores empresas, nuestras mejores universidades desarrollen y desplieguen una amplia tarea de cooperación, porque España, por su historia, por sus vínculos en el mundo y por los valores predominantes de la democracia que hemos construido, ha de ser una referencia en la cooperación al desarrollo. Y dentro de esa cooperación al desarrollo,
como viene siendo muy querido por las políticas públicas, la igualdad de género es un factor fundamental. Tengo el honor, me hicieron el honor de invitarme a pertenecer como socio a la Asociación de Investigadoras y Tecnólogas de España, que cumple una gran tarea. Y una de ellas, que forma parte de esas personas a las que es fácil admirar, que es Adela Muñoz Páez, me regaló un libro escrito por ella titulado Sabias, la cara oculta de la ciencia. En ese libro, que me ha encantado leer, tuve la oportunidad de tener una cita de Marie Curie, que si me permiten reproducírsela, pues una cita de Marie Curie, que en una conferencia, nada más y nada menos, titulado El porvenir de la cultura, que impartió en su viaje a España en 1933, dijo: «Estoy entre los que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño frente a los fenómenos naturales que lo impresionan como un cuento de hadas. No debemos permitir que se crea que todo el progreso científico se puede reducir a mecanismos, máquinas, motores, aunque toda esa maquinaria tiene también su propia belleza. No creo que el espíritu de aventura corra ningún riesgo de desaparecer en nuestro punto. Si veo alrededor de mí algo especialmente vivo, es precisamente ese espíritu de aventura, que parece indestructible y está emparentado con la curiosidad. Pues bien, que ese espíritu de aventura siga amparando y protegiendo al CINIO y a todos los investigadoras e investigadores de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Zapatero. Gracias por ese apoyo incondicional a la ciencia y a las mujeres como motor de cambio de este país. Gracias a esas leyes que se aprobaron durante su legislatura, pues ahora tenemos el plan de igualdad que ha mencionado, que se aprobó recientemente en el CENIO y que yo creo que va a hacer que mejoremos muchas cosas a nivel de centro y a nivel de sociedad. Pues ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Recuerdo a los participantes que pueden, en la pestaña de participantes, pueden levantar la mano y cuando yo les dé paso, por favor, que enciendan el micrófono y si quieren también la cámara. Creo que, bueno, voy a dar primero paso a la directora del CENIO, a María Blasco, que ya me ha comentado que quería preguntar. Adelante, María. Bueno, más que preguntar, agradecer al presidente Zapatero el que nos haya dado esta charla. He de decir que para mí ha sido emocionante escucharle. Es emocionante escuchar a una persona que ha tenido una responsabilidad política, que todavía tiene una importante responsabilidad política, hablar de valores que nos van a hacer más dignos. Yo creo que no hay nada tan importante como basar nuestra existencia en valores que nos hagan más dignos. Yo, si acaso, como pregunta, me gustaría citar a una frase que leí en el libro de Virginia Woolf, Una habitación propia, que se me ha quedado grabada y que realmente no sé si tengo la respuesta, ¿no? Ella decía: ¿por qué los hombres con tanto poder están tan enfadados? ¿No? Y ella insinuaba que era porque necesitaban proteger su superioridad, ¿no? Tanto en sus casas como en las instituciones. Yo, desafortunadamente, todavía sigo viendo eso. Todavía sigo viendo que hay muchos hombres muy enfadados, ¿no? con las mujeres, etc. ¿Qué cree que tiene que cambiar? Obviamente las leyes son importantes y eso es algo que tenemos que agradecer a su gobierno, pero ¿qué más tenemos que hacer para que se llegue a esa igualdad real? Parece que en efecto hay mucho hombre enfadado que tiene poder. Eso es verdad. Y es muy significativo porque quizá el poder, que al final es tan decisivo, no todo lo cambia el poder, pero hay muchas cosas que no se cambian sin poder,
en la sociedad, en los valores, quizá es difícil, pero es fundamental que haya hombres, que los hombres que estén en el poder tengan una buena relación con la vida. Es decir, cuando a mí me hablan de decir, no, los hombres que estén, los políticos que estén mandando, que deben ser sabios o que deben tener, bueno, no, en fin, yo creo que el criterio que yo diría para una gobernabilidad razonable y hacer cosas razonables es tener una buena relación con la vida. Que significa lo mismo que comprender la vida, que significa saber cuáles son los valores, que es priorizar, tener una buena relación con la vida. Y por tanto, solo vivir es no quejarse. Vivir es no quejarse. Es decir, incluso no quejarse de saber lo que representa la finitud de la vida, ¿no? Y que la mortalidad es un hecho más de la vida. Por tanto, bueno, tener esa buena relación con la vida me parece fundamental. Es decir, ¿qué más podemos hacer? Bueno, la historia nos enseña que el peso de lo que ha sido la dominación, la discriminación y la marginación es extraordinario. O sea, es brutal, ¿no? Me atrevería a decir. Claro, cuando uno descubre que la primera profesional escritora de la historia es del siglo XIV, ¿no? Christine de Pizan, que es una de mis grandes heroínas y referencias, ¿no? o que hasta hace poco más de un siglo, las mujeres no podían acceder a la universidad en España. Cuando descubres eso, dices, claro, el peso que nos ha oprimido es de tal fuerza que ciertamente pues cuesta un gran esfuerzo. ¿Dónde está, en mi opinión, la clave, ¿no? Es decir, yo antes lo dije en mi intervención, que todavía pertenezco a una generación que nace en un entorno machista, o sea, pero es maravilloso, por poner algo muy positivo encima de la mesa. Yo pertenezco a una generación donde cuando éramos jóvenes los chistes machistas era moneda común. Y éramos inconscientes, completamente inconscientes, porque además nacíamos en la democracia, pero era moneda común. Hoy, en mi generación, entre mis amigos, es impensable un chiste machista. Al revés, somos militantes activos frente al machismo. ¿Dónde está, en mi opinión, la clave? Bueno, la clave, puesto, está en una educación de los sentimientos. En una educación de los sentimientos, que es una de las partes fundamentales que cuesta más. Una educación de los sentimientos, de las relaciones afectivas, de las relaciones sexuales, del papel que se juega en una visión familiar moderna. Es decir, aquí el peso de determinados valores ha jugado muy en contra, digamos, valores de una visión religiosa, muy conservadora, es un factor añadido al histórico que hemos vivido en tantas sociedades. Por tanto, la tarea fundamental es la educación de los sentimientos, por supuesto la educación cívica en la escuela. Cuando nosotros hablamos de decir que, oye, yo cada vez soy más partidario, decir, de intentar que volquemos buena parte del sistema educativo, no tanto al conocimiento, sino al comportamiento. Y el comportamiento al final se aprende en la convivencia abierta, en los valores. Todo lo que se comparte se hace mejor. Todo lo que se comparte se sobrelleva mejor. Nuestras debilidades, nuestros defectos. Ahora, sabemos que la pelea en el mundo es los estadounidenses quieren producir el mayor número de líderes posibles y los chinos, ¿no?, quieren producir el mayor número de ingenieros posibles o ingenieras, ¿no? Es decir, ¿por qué los europeos no producimos el mayor número de personas ilustradas? Que es algo diferente. Bueno, ahí es donde creo que está la clave. Y por supuesto en los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel determinante. Hoy estamos con unos medios nuevos, que son las redes sociales. Tengo una teoría. Estamos quizá en el momento peor de las redes sociales y su impacto en la sociedad. Todos los grandes avances en comunicación produjeron momentos de shock. Y hay un tiempo en que la sociedad tarda en digerir
lo que es el impacto de las redes sociales y yo creo que acabaremos digiriendo todos los aspectos negativos que tiene. Pero yo siempre que digo, pues cuando me preguntan, voy a los expresidentes, sabes que hacemos charlas con gente joven, con ejecutivos de liderazgo y tal, y digo, me dicen, un consejo, denos un consejo para nuestra tarea, para nuestro trabajo. Y digo, leer. Y entonces ya añado, y leer y tener una buena selección. Es decir, en España, yo, por ejemplo, diría, cuando llegan los adolescentes, es decir, léanse a María Zambrano. Léanse, si tenemos una de las mejores filósofas de la historia. Leer a María Zambrano es educar los sentimientos, es aprender los valores que merecen la pena en la vida. Y bueno, el problema es que eso ha costado mucho y cuesta, y desde luego ahí es donde tenemos. Centros de investigación. Me ha encantado que el CINIO tenga esa ventana abierta al arte y a la cultura, porque eso es lo que complementa, lo que hace que abramos la última puerta que interesa en una formación humanista, vamos a decirlo. No está de moda en una formación humanista. Ciencia, por supuesto, conocimiento ilustrado, por supuesto, educación de los sentimientos y una cierta vocación por la cultura, por el arte. Muchas gracias, presidente. Veo que también quiere preguntar la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega. Adelante, María Teresa. Presidente, muchísimas gracias. Como siempre, tu apoyo es fundamental y es clave que sigas haciendo unos discursos como el que acabas de hacer aquí, con el que yo creo que todas las mujeres nos vemos de nuevo una vez reconfortadas, ¿no? Porque el ambiente el ambiente general en relación con la igualdad pues no es bueno, sigue sin ser bueno, sigue habiendo muchísima discriminación y sobre todo yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, por supuesto, pero me parece que hay un ámbito también en donde el machismo está, el machismo y la desigualdad, que es el ámbito de la política, de la alta política. Si miramos a quiénes son los presidentes de los países del mundo, quienes están diseñando el nuevo mundo, es todo muy masculino. Es todo masculino y predominan todavía los grandes líderes del mundo son hombres. ¿Qué tenemos que hacer para ver si podemos correr un poco más? Porque la verdad es que el sistema es tan resiliente, el sistema masculino, que a nivel global pues todavía hemos avanzado muy poco. Hemos avanzado muy poco y todas las políticas que se diseñan en Europa, en todos los ámbitos, en América Latina, es verdad que hay muchas mujeres políticas, en África, en todos los sitios siguen siendo políticas masculinas. La política, aunque es femenina, la palabra, es masculina. La gran política, la que decide, la que toma las grandes decisiones sobre el mundo, sigue siendo masculina. Tenemos todavía un techo de cristal que no hemos alcanzado a romper. Sí, sin duda. Es constatable que donde menos ha avanzado la igualdad de género y la representación de las mujeres es en los centros de más poder. Esta es mi experiencia, fue mi experiencia. Los centros de más poder son las grandes corporaciones financieras, las grandes empresas. ¿Cómo cuesta que haya un 20, un 30% de mujeres en los consejos de administración? Lo que cuesta. ¿Cuántas veces hemos constatado que hay una marginación? No digamos el ejército, creo que estamos conociendo ahora las primeras mujeres que llegan al general, y por supuesto las iglesias, donde ahí prácticamente es inexistente la presencia en las altas jerarquías. La política ha abierto y es normal que abra un campo, digamos, de más espacio, aún insuficiente. ¿Qué es lo que, en mi opinión, debe de producirse? María Teresa lo decía, lo hemos vivido. Nosotros fuimos un gobierno, yo creo que el gobierno, desde luego hasta ese momento,
de más apuesta decidida por la igualdad de género, por el feminismo, contra el machismo, y nos encontramos en todos los rincones del poder político, económico, del partido, barreras muy claras, ¿no? Yo aún recuerdo con tristeza ver cómo desde ámbitos progresistas se decía, bueno, esto del feminismo está bien, pero bueno, no es un tema importante. Es decir, que hay. Es decir, ¿de quién depende? Pues de que haya hombres inteligentes y generosos. Esto es así de claro, porque el poder al final, o sea, debo decirlo con claridad, el poder masculino y el patriarcado se ha ejercido y se ejerce conscientemente, en el fondo conscientemente. Y aún hoy es el día que no es infrecuente escuchar entre nosotros, entre los hombres, entre los que están, bueno, decir esto de las cuotas, esto de tal, bueno, tiene una ventaja por ser mujer, no sé. Es decir, depende de la inteligencia y de la valentía de los hombres. Yo siempre he dicho que yo me fui haciendo feminista en mi proceso de maduración, en mi proceso de crecer personalmente, moralmente, intelectualmente. Y ese es uno de los grandes descubrimientos, quizá el mejor descubrimiento. Es quizá lo que me ha hecho vivir mejor conmigo mismo, vivir mejor con los demás, vivir mejor con la vida y saber que puedes cumplir un papel. Por tanto, depende en gran medida, María Teresa, estaremos de acuerdo de que los hombres sean valientes e inteligentes. Y, por supuesto, leyes, la ley de igualdad fue una ley que era muy polite, porque es decir, no contempla sanciones frente a incumplimientos de principios claros en la igualdad de trato, en el acceso a las responsabilidades, en la composición de los organismos, etcétera, pero hay veces que no queda más remedio que convertir las leyes en exigentes y para ello poner sanciones obligatorias. Es decir, si ahora tuviera que volver hacia atrás, pues siempre he creído más en la persuasión, siempre he creído más en incitar, siempre he creído más en convencer que en imponer. Pero ciertamente la política de igualdad de género exige ambas cosas. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo. No, gracias a ti por toda la tarea, porque creo que es muy importante que sepamos que la mujer en política que más transformaciones logró, plasmada en las leyes y plasmada en tantos esfuerzos y que además tuvo sus costes por ellos, es Fran de la Vega. Pero nada hubiera sido posible sin ti, ¿eh? Gracias a tu permanente y constante apoyo. Muchas gracias a los dos. Veo otra mano levantada de Mariola Urrea, de la Universidad de La Rioja. Adelante, Mariola. Déjame que te felicite, Isabel, por esta magnífica iniciativa, por tener hoy aquí al presidente y, por supuesto, una felicitación que hago extensivo al CENIO en la persona de su directora. Tengo un reconocimiento para el presidente Zapatero porque la madrugada en la que yo cumplía 30 años él se hizo presidente y ese reconocimiento tiene que ver con algo que ya se ha dicho, con la agenda que él impulsó durante años, que ha sido una agenda de la que muchas mujeres nos hemos beneficiado y todo el país se ha beneficiado. Un reconocimiento que le hago también por las personas que eligió para que le acompañaran en esa singladura y está aquí presente María Teresa Fernández de la Vega, a quien aprovecho también para mandarle un fuerte abrazo, pero también un reconocimiento, presidente, por la forma magistral con la que estás dotando de dignidad la figura de expresidente. Yo creo que es más fácil ser presidente de gobierno que convertirse en un expresidente que honre esa figura y tú lo estás haciendo. Como profesora de Derecho Internacional, muy brevemente un recuerdo, porque cuando hablamos de ciencia vale la pena señalar y subrayar que la ciencia es un derecho fundamental, que está reconocido en la Declaración Universal de Derechos del Hombre de Naciones Unidas y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Económicos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y es un derecho fundamental redactado de una manera preciosa porque se habla del derecho de las sociedades a participar en el progreso científico y a beneficiarse de los logros logrados precisamente por ese desarrollo científico. Y vale la pena, ahora que estamos hablando de vacunas y de cómo acceder a ellas y quién se va a poder beneficiar
de ella recordar este derecho fundamental. Y una reflexión que le pido al presidente, para no abusar ya de la palabra, como analista político, que también soy, me gustaría una reflexión sobre cómo conjugar ese gobierno de los científicos, porque en este momento en el que la ciencia y los científicos están generando fascinación por todo lo que hacen para el desarrollo del país, a veces podemos caer en la tentación de convertirlos en gobernantes y quizá las lógicas de un científico que busca la verdad no son las lógicas de un político que busca el acuerdo y el consenso. Entonces, una reflexión te pediría, presidente, sobre el gobierno de los científicos. Gracias. Me parece que se ha cortado en última instancia, pero yo creo que ya puedo responder a la pregunta. Ya estás. Bueno, gracias, Mariola, por tus palabras afectuosas y muy interesante la aportación que has hecho recordando la ciencia como un derecho fundamental. Definitiva, situar los grandes avances de la humanidad en el tema de los derechos es quizá la mejor aportación que el siglo XX ha hecho a la historia, después de un siglo tan terrible con 2 guerras mundiales, ¿no? La lucha por la democracia es una lucha por los derechos. Es así, y todo aquello que ha tenido una consagración en los derechos y como derechos fundamentales, ahora estamos en esa etapa donde queremos que los derechos sociales sean derechos fundamentales, pero hay 2 campos que debemos de incorporar al gran debate universal de esos derechos humanos, como es en efecto el derecho a la ciencia y el derecho al medio ambiente, que también es otro de los campos en donde nos vamos a jugar mucho. Diré cómo hacer la interacción entre política y ciencia y si las sociedades están, digamos, interpelando, deseando que los sabios o los científicos estén en el gobierno. Es decir, diré, creo que para el gobierno de las cosas, de los hombres, y para el gobierno de las mujeres y de las sociedades, la meritocracia, que es un tema bien interesante, merece una ponderación, porque una ponderación serena. Mi experiencia es que el arte del gobierno no necesariamente va en paralelo a lo que es el expertise científico, el conocimiento científico. El arte del gobierno es quizá una de las ramas del conocimiento, que también lo es, unas ramas del conocimiento donde interactúan un conjunto de factores muy diversos. Yo antes decía, y invocabas la relación con el presidente, creo que una condición primordial, me dicen, bueno, yo si tuviera que hacer un hearing de personas que ahora, para seleccionar y estar en la vida política, es, primero, una buena relación con la vida, es una definición que me parece fundamental para un buen gobernante. 2, una inquietud por el saber, una actitud de descubrir. Yo lo hice como presidente de gobierno fue descubrir como un científico. Lo que no sé, Mariola y María, ¿qué produce más satisfacción? Cuando estás en un laboratorio y descubres algo tan vital que puede ser un avance importante para frenar una enfermedad, o cuando estás con una pareja de mujeres que se te acercan en una calle y te dicen, presidente, y van con un niño pequeño y dicen, este es su hijo, porque gracias a usted nos pudimos casar y pudimos tener este niño, considérele como su hijo. No sé qué puede producir más satisfacción. En esa idea de aventura por descubrir que Marie Curie nos decía en esa conferencia que yo citaba. Es decir, bueno, claro, es un campo de interacción. Yo creo que una relación dialéctica inteligente de diálogo entre la ciencia y la política es lo adecuado. Y ahora sé que en el Congreso, esto es interesante, en el Congreso va a haber un proyecto de ley de ciencia o de reforma, y hay algún grupo político, en concreto el Grupo Socialista, que quiere establecer una autoridad científica en cada administración.
una especie de zar científico, me parece una buena idea que tenga, digamos, y que su opinión cuente y que tenga un criterio decisivo en la toma de decisiones. Esto me parece que puede ser un avance en esa relación, pero a veces se ha definido la filosofía como la ciencia de la totalidad de las cosas, ¿no? Y como el saber de los saberes. Pues mi experiencia en política es tan apasionante que la política tiene mucho que ver también con la ciencia de la totalidad de las cosas, porque al final tienes que aproximarte a todos. ¿Dónde se ha producido más satisfacción? Bueno, ahí donde se conquistan los derechos, donde se producen las mejores herramientas, sin duda alguna, en los cambios tecnológicos. Al final un país es lo que son sus universidades, son sus doctores, eso es lo que es un país. Son sus maestros y el apego por sus maestros. Los mejores momentos de nuestra historia se han vivido ahí. Es verdad que nosotros hemos tenido, es muy difícil tenerlo todo. 4 de los 10 mejores pintores de la historia son españoles, ¿eh? Al menos Goya, Velázquez, Picasso, el Greco. 4 de los 10 mejores pintores, no lo discute nadie. Tenemos la mejor novela de la historia, muy probablemente, que es El Quijote, y no hemos tenido premios Nobel, ¿eh? Es decir, de ciencias me refiero, ¿no? Bueno, pues ahora quizá, ¿por qué no nos proponemos como país dejar las bases para que las próximas décadas y siglos sean de premios Nobel en materia científica, que además creo que estamos cerca de alguno, según dicen. Por tanto, una relación dialéctica clara, pero hay una relación. Si la política tiene nivel, la ciencia tiene nivel en un país. Y si la ciencia tiene nivel y se expande, eso expande a la política. Muchas gracias, presidente. Nos han mandado alguna pregunta también por escrito que le quería plantear. Es de Elena Camacho, de la agencia EFE, que dice que hace unos años que los científicos reclaman un pacto por la ciencia que dé estabilidad al sistema y le asegure financiación estable y a largo plazo. ¿Lo cree posible? ¿Cree que algún día llegaremos a eso? Y luego hace otra pregunta que también me parece muy interesante. ¿Y para cuándo una presidenta del gobierno? Sí, las dos cosas son interesantes. Yo, la verdad es que, en fin, me parece que estas estadísticas que han salido como consecuencia de la pandemia, que de los 12 mejores países que han gestionado el coronavirus, 9 países tenían primeras ministras o presidentas. Y yo estoy deseando, en fin, que esto se produzca, ¿no? Tengo un convencimiento en mi experiencia, lo digo, en fin, no tengo ninguna necesidad de decirlo ahora, ni halagar a nadie, porque no me voy a presentar nunca ya a unas elecciones, ¿no? Tengo una concepción de la democracia que el periodo de poder es un poder temporal y que ya está. Pero, es decir, mi experiencia es que en la tarea pública, los valores que las mujeres he podido constatar de trabajo en equipo, de visión cooperativa, de reducción de conflictos y de sensibilidad para escuchar, pues están más del lado de las mujeres. Eso es así de claro y por eso me parece muy bien que tengamos un gobierno que es ejemplar en el mundo con más mujeres que hombres. Yo di un primer paso haciendo la equiparación. Sí es posible un pacto por la ciencia. Yo creo que es posible un pacto por la ciencia y lo que es más, cuando uno ve los datos, contrasta un poco qué es lo que sucede, es decir, cuando nosotros hemos dado el impulso, cuando dimos un impulso de más inversión pública en favor de la ciencia y de la investigación, lo que se quedó atrás fue la inversión privada. O sea que es bueno reiterar y que la sociedad conozca y que las empresas tengan muy presente que donde siempre vamos por atrás, comparado, por ejemplo, con el volumen de los países que más inversión hacen en I+D+I, es en gran medida porque la falta de inversión privada en I+D+I. Y esto, pues las organizaciones sociales, en fin, empresariales, los centros de investigación tienen que hacer una gran tarea. Ahora tenemos una gran oportunidad con el pacto con el pacto para la reconstrucción, con los fondos europeos. Me gustaría, se lo he transmitido al gobierno y por tanto no tengo ningún inconveniente en de reproducirlo públicamente. Me gustaría que un grupo de alto nivel, una comisión de altísimo nivel,
como es un método muy habitual en las grandes organizaciones internacionales, que integrará por científicos, economistas, pensadores, tecnólogos, expertos en diversas materias, un grupo de alto nivel que fuera indiscutible e incuestionable, propusiera los proyectos que van a ser financiados con fondos europeos para la reconstrucción. Y que el primero de esos capítulos, de esa agenda tan atractiva que tenemos por delante, fuera nuestro sistema de I+D+I. Nuestro sistema de I+D+I. Es decir, que fuera el primer capítulo, yo lo transmití, o sea, públicamente, fuera el primer capítulo antes de entrar en la digitalización de España, que es muy importante, de nuestro sistema de salud, que es importante, de las infraestructuras, el primero fuera la reflexión sobre nuestro sistema de I+D+I, nuestro sistema de ciencia, en definitiva. ¿Por qué? Porque es muy curioso lo que nos pasa en tantos campos para ser más productivos y más innovadores. Somos muy buenos haciendo las infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, en materia de la sociedad de la información tenemos unas grandes infraestructuras de telecomunicaciones y, sin embargo, luego nos faltan los contenidos de creatividad, ¿no? Los contenidos de creatividad. Y, por tanto, es decir, cómo hacemos una convocatoria, un estímulo al talento en todos los campos económicos que sabemos que van a ser decisivos en esta etapa. Bueno, a ver si podemos... ahí yo creo que existirían muchas posibilidades de hacer un pacto en favor de la ciencia. Creo que el momento de los fondos europeos para la reconstrucción es oportuno. Ojalá el método sea con una comisión de alto nivel de los mejores, estén en España o fuera de España, para que nos propongan proyectos y que dentro de eso el primer capítulo fuera nuestro sistema de ciencia, nuestro sistema de innovación. Ojalá que sea así, señor presidente. Vamos ya con la última pregunta, que ya se nos está echando el tiempo encima. Estoy viendo que Marisol Suengas, investigadora del CENIO, jefa de grupo, está pidiendo la palabra. Adelante, Marisol. Y bueno, muchísimas gracias, presidente Zapatero, por esta defensa del feminismo y la defensa de la ciencia en general y la ciencia en el Parlamento. Entonces, yo quería hacer una pregunta sobre acciones hacia el futuro. Entonces, si nos pudiera dar sus 3 o 4 acciones que vería como de implementación más directa, por ejemplo, que hay en otros países o en otras instituciones. Nos ha hablado de que le hubiera gustado abolir la prostitución, nos ha hablado de apoyar una ley de la igualdad, de la inversión público-privada, pero no sé, si tuviera que decir ahora pues cuáles son sus 3 o 4 puntos que creen más necesarios, ¿no? de implementación inmediata. Y gracias de nuevo. Muy bien, pues, muchísimas gracias por la pregunta. Es verdad que la irrupción de la pandemia del COVID, que está cambiando tantas cosas, quizá haga que tengamos que revisar algunas de las grandes prioridades nacionales, que interpreto que es lo que preguntas. He expresado en estas últimas semanas con la pandemia que no se le puede pedir a la política que vaya por delante de la ciencia. Y tampoco se le puede pedir a la ciencia que queme las etapas que necesariamente tiene que desarrollar. Por tanto, pensando en las prioridades políticas, me referiré a una global y a 2 de país. Una global. Es decir, hay elementos que abonan una idea que me angustia, que me preocupa extraordinariamente. Es decir, que todas las crisis que vamos a vivir ya en nuestras vidas, así viene siendo desde este siglo, son crisis globales. Lo fue la crisis del 2008-2009, lo es de una manera impresionante. Lo más impresionante de este coronavirus, aparte de que nos pilló por sorpresa, en gran medida, es su expansión global inmediata. O sea, en apenas 3 meses, 212 países y territorios autónomos tenían coronavirus.
Entonces, todas las crisis son globales. El cambio climático como gran crisis latente que nos está dando todos los avisos, todos, son globales. Y mi angustia es que no tenemos un sistema global de construcción de comunidad política para hacer frente a las grandes crisis globales y a los grandes retos, no solo el cambio climático, las desigualdades. Un sistema de salud universal, un sistema de salud universal, un sistema de ciencia global, como antes. Esta es mi angustia, y es una angustia profunda. Nuestro oasis es la Unión Europea. Afortunadamente, nosotros vivimos en un oasis, pero no es suficiente. O sea, no va a ser suficiente para nosotros como país y como sociedad el que la Unión Europea pues, sea un ámbito de integración, de unión, y que afortunadamente en esta crisis, con el plan de reconstrucción, haya dado una respuesta a la altura de las circunstancias. Aunque me gustaría que fuera también en materia de salud y que viéramos una Unión Europea establecer unos cánones de comportamiento en materia de PCRs, en materia de rastreos, en materia de reglas. Ojalá pudiéramos verlo, ¿no? Tanto, primero, creo que la construcción de instituciones globales, la construcción de una comunidad política global debe ser la gran prioridad. Porque si no, nuestros esfuerzos como país, como países, nuestros esfuerzos serán limitados. Es decir, sí, China va bien ahora con la pandemia, pero con un sistema y algunos países del este asiático, pero si las economías del occidente no funcionan, pues China acabará también en una crisis, aunque ha salido el primero de la crisis. Por tanto, la globalización es el signo de nuestro tiempo y lo que no lo está siendo es la respuesta política. En España, diré como decía, dos grandes prioridades, me parece. Uno es la digitalización de la sociedad, digitalización de la economía, digitalización de la salud, digitalización del sistema educativo, y eso exige mucha formación porque me parece que es esencial. Y dos, restauración de nuestro sistema de protección social, donde incluyo la salud y donde incluyo la lucha contra la exclusión y el sistema de atención o de cuidados. Esas son las dos grandes prioridades. Si yo tuviera que decir ahora, las dos se sitúan en gran medida en el ámbito, como hablábamos, de la investigación y el desarrollo. Pero sin duda alguna, la resultante acelerada de esta crisis pandémica va a ser la digitalización masiva. Y quien no se sume a esa digitalización masiva se va a quedar atrás. Va a ser un factor de retroceso histórico. Dos, la otra lección que nos da la crisis pandémica es la necesidad de fortalecer la cohesión social. Sistema de salud, sistema de cuidados, sistema de lucha contra la exclusión social. Tenemos buenas noticias. Ahí está este gobierno, la iniciativa del ingreso mínimo vital, está el compromiso, esperemos cómo se cuaje del sistema de salud, y también dar un repaso a todo el sistema de cuidados que empezó en una primera fase con la dependencia, que ahora nos hemos enfrentado al hecho que exige una revisión profunda de las residencias y cómo extender todos los cuidados. Bueno, esos serían los dos: digitalización, protección social. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Yo creo que ya es el momento de finalizar. Pues Muchísimas gracias, presidente. Gracias, Isabel. Gracias Muchas a todos gracias. y hasta la siguiente. Cuídense. Chao. Estamos en contacto. Gracias. Muy bien.